Audiolibro Un curso de milagros. Capítulo 26. La transición. 3. La zona fronteriza. Punto 4. Ninguna creencia que el Hijo de Dios albergue puede ser destruida, pero lo que es verdad para él tiene que llevarse ante la última comparación que él tendrá que hacer jamás. La última posible evaluación, el juicio final sobre este mundo, se trata del juicio de la verdad con respecto a la ilusión del conocimiento, con respecto a la percepción. No tiene ningún significado y no existe. Esto no es algo que tú decides, es la simple declaración de un simple hecho, pero en este mundo no hay hechos simples, porque todavía no está claro qué es lo que es lo mismo y qué es lo que es diferente. Esta distinción es lo único que se debe tener en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión, pues en ella radica la diferencia entre los dos mundos. En este mundo, elegir se vuelve imposible. En el mundo real se simplifica. La salvación se detiene justo antes del umbral del cielo, pues solo la percepción necesita salvación. El cielo jamás se perdió, por lo tanto no se puede salvar, mas quien puede elegir entre su deseo del cielo y su deseo del infierno, a menos que reconozca que no son lo mismo. Reconocer la diferencia es la meta de aprendizaje que este curso se ha propuesto. No irá más allá de ese objetivo. Su único propósito es enseñar lo que es lo mismo y lo que es diferente, sentando así las bases sobre las que hacer la única elección posible. Este mundo complejo y supercomplicado no te ofrece ninguna base sobre la que elegir, pues nadie comprende lo que es lo mismo y todo el mundo parece estar eligiendo entre alternativas que realmente no existen. El mundo real es la esfera de la elección hecha realidad, no en el resultado final, sino en la percepción de las alternativas entre las que se puede elegir. La idea de que hay alternativas entre las que elegir es una ilusión. Aún así, dentro de esta ilusión yace el deshacimiento de todas las ilusiones, incluido ella misma. ¿No se parece esto a tu función especial en la que la separación se subsana al pasar de lo que antes era el propósito de ser especial a lo que ahora es de estar unido? Todas las ilusiones son una, y en el reconocimiento de este hecho radica el que puedas abandonar todo intento de elegir entre ellas y hacerlas diferentes. Qué fácil es elegir entre dos cosas que obviamente son distintas. En esto no hay conflicto. Abandonar una ilusión que se reconoce como tal no puede ser un sacrificio. Cuando se desposee de realidad aquello que nunca fue verdad, ¿cómo iba a ser difícil renunciar a ello y elegir lo que por ende no puede sino ser real? 4. El lugar que el pecado dejó vacante. En este mundo el perdón es el equivalente a la justicia del cielo. El perdón transforma el mundo del pecado en un mundo simple en el que se puede ver el reflejo de la justicia que emana desde más allá de la puerta, tras la cual reside lo que carece de todo límite. No hay nada en el amor ilimitado que pudiese necesitar perdón. Y lo que en el mundo es caridad, más allá de las puertas del cielo, pasa a ser simple justicia. Nadie perdona a menos que haya creído en el pecado
y aún crea que hay mucho por lo que él mismo necesita ser perdonado. El perdón se vuelve de esta manera el medio por el que aprende que no ha hecho nada que necesite perdón. El perdón siempre descansa en el que lo concede, hasta que reconoce que ya no lo necesita más. De este modo, es restaurado a su verdadera función de crear, que su perdón le ofrece nuevamente. El perdón convierte el mundo del pecado en un mundo de gloria, maravilloso de contemplar. Cada flor brilla en la luz y en el canto de todos los pájaros se ve reflejado el júbilo del cielo. No hay tristeza ni divisiones, pues todo se ha perdonado completamente. Y los que han sido perdonados no pueden sino unirse, pues nada que se interpone entre ellos para mantenerlos separados y aparte. Los que son incapaces de pecar no pueden sino percibir su unidad, pues no hay nada que se interponga entre ellos para alejar a unos de otros. Se funden en el espacio que el pecado dejó vacante. En jubiloso reconocimiento de que lo que es parte de ellos no se ha mantenido aparte y separado. El santo lugar en el que te encuentras no es más que el espacio que el pecado dejó vacante. En su lugar ves alzarse ahora la faz de Cristo. ¿Quién podría contemplar la faz de Cristo y no recordar a su Padre tal como éste realmente es? ¿Y quién que temiese al amor podría pisar la tierra en la que el pecado ha dejado un sitio para que se erija un altar al cielo que se eleve muy por encima del mundo hasta llegar más allá del universo y tocar el corazón de toda la creación? ¿Qué es el cielo sino un himno de gratitud, de amor y de alabanza que todo lo creado le canta a la fuente de su creación? El más santo de los altares se erige donde una vez se creyó reinaba el pecado, y todas las luces del cielo vienen a él para ser reavivadas y para incrementar su gozo, pues en este altar se les restituye lo que habían perdido y recobran todo su fulgor. Los milagros que el perdón deposita ante las puertas del cielo no son insignificantes. Aquí el Hijo de Dios mismo viene a recibir cada uno de los regalos que lo acerca más a su hogar. Ni uno solo de ellos se pierde y ninguno se le atribuye más valor que a otro. Cada uno de esos regalos le recuerda el amor de su Padre en igual medida que el resto, y cada uno le enseña que lo que él temía es lo que más ama, que otra cosa salvo un milagro podría hacerle cambiar de mentalidad, de modo que comprenda que el amor no puede ser temido. ¿Qué otro milagro puede haber aparte de este? ¿Y qué otra cosa se podría necesitar para que el espacio entre vosotros desaparezca? Donde antes se percibía el pecado, se alza un mundo que se convertirá en el altar de la verdad, y allí te unirás a las luces del cielo y entonarás con ellas su himno de gratitud y alabanza, y tal como ellas vienen a ti para completarse a sí misma, con ese mismo propósito te dirigirás a ellas, pues no hay nadie que pueda oír el himno del cielo sin añadir el poder de su voz, haciéndolo así aún más dulce, y todos se unirán al himno ante el altar que fue erigido en el pequeño espacio que el pecado proclama que era suyo, y lo que entonces era minúsculo se habrá expandido hasta convertirse en un himno excelso en el que todo el universo se habrá unido cual una sola voz. Esa pequeña mácula de pecado que aún se interpone entre vosotros está demorando el feliz momento
en el que las puertas del cielo se abrirán. Cuán pequeño es el obstáculo que te impide disponer de la riqueza del cielo, y cuán grande el gozo en el cielo cuando te unas al imponente coro en alabanza al amor de Dios. 5. El pequeño obstáculo. Un pequeño obstáculo les puede parecer muy grande a los que aún no comprenden que los milagros son todos el mismo milagro, mas enseñar esto es la finalidad de este curso. Ese es su único propósito, pues es lo único que hay que aprender, y lo puedes aprender de muchas maneras. Todo aprendizaje o bien es una ayuda para llegar a las puertas del cielo o bien un obstáculo. No hay nada entre medias, hay solamente dos maestros y cada uno de ellos señala caminos diferentes. Y tú seguirás el camino que te señale el maestro que hayas elegido. Solo hay dos direcciones que puedes seguir mientras perdure el tiempo y elegir tenga sentido, pues jamás se podrá construir otro camino salvo el que conduce al cielo. Tú solo eliges entre ir al cielo o no ir a ninguna parte. No hay más alternativas que estas. Lo único que se puede perder es tiempo, el cual, en última instancia, no tiene ningún sentido, pues solo supone un pequeño obstáculo para la eternidad y no significa nada para el verdadero maestro del mundo. Sin embargo, dado que crees en el tiempo, ¿por qué desperdiciarlo no yendo a ninguna parte, cuando lo puedes utilizar para alcanzar la meta más elevada que se puede lograr mediante el aprendizaje? No pienses que el camino que te conduce a las puertas del cielo es difícil. Nada que emprendas con un propósito firme, con absoluta determinación y lleno de una feliz confianza, llevando a tu hermano de la mano y en armonía con el himno del cielo, puede ser difícil. Lo que en verdad es difícil es vagar solo y afligido por un camino que no conduce a ninguna parte ni tiene ningún propósito. Dios te dio su maestro para que reemplazara al que tú inventaste, no para que estuviese en conflicto con él, y lo que él ha dispuesto a reemplazar ya ha sido reemplazado. El tiempo tan solo duró un instante en tu mente y no afectó a la eternidad en absoluto, y así es como con todo el tiempo que ha pasado, y todo permanece exactamente como era antes de que se construyese el camino que no lleva a ninguna parte. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás errores estaban contenidos, encerraba también la corrección de ese primer error y de todos los demás que partieron de él. Y en ese breve instante de tiempo desapareció, pues eso es lo único que siempre fue. Aquello a lo que Dios dio respuesta ha sido resuelto y ha desaparecido. A ti que aún crees vivir en el tiempo sin saber que ya ha desaparecido, a ti que aún crees vivir en el tiempo sin saber que ya desapareció, el Espíritu Santo te sigue guiando a través del laberinto infinitamente pequeño e insensato que todavía percibes en el tiempo a pesar de que ya hace mucho que desapareció. Crees estar viviendo en lo que ya pasó. Cada cosa que ves la viste solo por un instante hace mucho, antes de que su irrealidad sucumbiera ante la verdad. No hay ni una sola ilusión en tu mente que no haya recibido respuesta. La incertidumbre se llevó ante la certeza hace tanto tiempo que es ciertamente difícil seguir abrigándola en tu corazón como si aún estuviera ante ti. Ese ínfimo instante que deseas conservar y hacer eterno se extinguió tan fugazmente en el cielo que ni siquiera se notó.
lo que desapareció tan rápidamente que no pudo afectar el conocimiento del Hijo de Dios, no puede estar aún ahí para que lo puedas elegir como maestro. Solo en el pasado, un pasado inmemorial, demasiado breve como para poder elegir un mundo en respuesta a la creación, pareció surgir este mundo. Ocurrió hace tanto tiempo y por un intervalo tan breve que no se perdió ni una sola nota del himno celestial. Sin embargo, en cada acto o pensamiento que aún no hayas perdonado, en cada juicio y en cada creencia en el pecado se evoca ese instante, como si pudiera volver a reconstruir en el tiempo. Lo que tienes ante tus ojos es una memoria ancestral, y quien vive solo de recuerdos no puede saber dónde se encuentra. El perdón es lo que nos libera totalmente del tiempo y lo que nos permite aprender que el pasado ya pasó. Ya no se oye hablar a la locura, no hay ningún otro maestro, ningún otro camino, pues lo que ha sido erradicado ha dejado de existir, y quién puede encontrarse en una ribera lejana, soñando que está al otro lado del océano, en un lugar y en un tiempo que hace mucho que desaparecieron. ¿Cómo iba a poder impedir ese sueño que él esté donde realmente se encuentra? Pues por donde él está es un hecho y sus sueños, de la clase que sean, no pueden cambiarlo. Con todo, puede imaginarse que está en otro lugar y en otro tiempo. Lo que a lo sumo puede hacer es engañarse a sí mismo, creyendo que eso es verdad y convertirlo de meras imaginaciones y en creencias y en locura, completamente convencido de que donde prefiere estar es donde está. ¿Más podría eso impedirle estar donde está? Es cualquier eco del pasado que pueda oír un hecho en comparación con lo que se puede oír donde él está ahora, y en qué medida pueden sus propias ilusiones con respecto al tiempo y al espacio cambiar el lugar donde él realmente está. Lo que no se ha perdonado es una voz que llama desde un pasado que ya pasó para siempre, y lo único que la considera real es el deseo de que lo que ya pasó pueda volver a ser real y verse aquí y ahora, en lugar de lo que realmente se encuentra aquí y ahora. ¿Supone esto acaso un obstáculo para la verdad de que el pasado ya pasó y de que no se puede devolver, y querrías conservar ese temible instante en el que el cielo pareció desaparecer y a Dios se le temió y se le convirtió en el símbolo de tu odio? Olvídate de ese momento de terror que ya hace tiempo que se corrigió y se deshizo. ¿Podría acaso el pecado resistir la voluntad de Dios? ¿Podría estar en tus manos poder ver el pasado y ubicarlo en el presente? No puedes volver a él, y todo lo que señala hacia él no hace sino embarcarte en una misión cuya consecución solo podría ser irreal. Tal es la justicia que tu amoroso Padre se aseguró de que se hiciera contigo, y te ha protegido de tu propia injusticia contra ti mismo. No puedes extraviarte porque no hay otro camino que el suyo y no puedes ir a ninguna parte excepto hacia él. ¿Cómo iba a permitir Dios que su Hijo se extraviase por un camino que es solo en la memoria de un instante que hace mucho que pasó? Este curso te enseña solo lo que es ahora, un terrible instante de un pasado lejano que ha sido completamente corregido. No es motivo de preocupación ni tiene valor alguno,
Deja que lo muerto y lo pasado descansen en el olvido. La resurrección ha venido a ocupar su lugar y ahora eres parte de la resurrección, no de la muerte. Ninguna ilusión del pasado tiene el poder de retenerte en un lugar de muerte, una bóveda en la que el Hijo de Dios entró por un instante para ser restaurado instantáneamente al perfecto amor de su Padre. Y cómo podría mantenérsele encadenado cuando hace tanto tiempo que se le liberó de las cadenas, las cuales desaparecieron de su mente para siempre. El Hijo de Dios sigue siendo tan libre como Dios lo creó. Renació en el mismo instante en que eligió morir en vez de morir. Renació en el mismo instante en que eligió morir en vez de vivir. Y te negarías ahora a perdonarlo porque cometió un error en un pasado que Dios ni siquiera recuerda, que no existe. Estás ahora oscilando entre el pasado y el presente. A veces el pasado te parece real como si fuera el presente. Oyes voces del pasado y luego dudas de haberlas oído. Eres como alguien que aún tiene alucinaciones, pero no está seguro de lo que percibe. Esta es la zona fronteriza entre los dos mundos, el puente entre el pasado y el presente. Aquí todavía ronda la sombra del pasado. Sin embargo, se vislumbra ya la luz del presente. Una vez que la luz se ve, es imposible olvidarse de ella, y esa luz te rescatará del pasado y te conducirá al presente donde realmente te encuentras. Las dos sombrías voces no alteran las leyes del tiempo ni las de la eternidad, proceden de lo que ya pasó y dejó de ser y no suponen ningún obstáculo para la verdadera existencia del aquí y del ahora. El mundo real es la contrapartida a la alucinación de que el tiempo y la muerte son reales y de que tienen una existencia que puede ser percibida. Esta terrible ilusión fue negada en el mismo lapso de tiempo que Dios tardó en responder a ella para siempre y en toda circunstancia, y entonces desapareció y dejó de experimentarse como algo que estaba ahí. Cada día y cada minuto de cada día y en cada instante de cada minuto no hace sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupa el lugar del amor, y así mueres cada día para vivir otra vez hasta que cruces la brecha entre el pasado y el presente, la cual en realidad no existe. Esto es lo que es toda vida, un aparente intervalo entre nacimiento y muerte y de nuevo a la vida, la repetición de un instante que hace mucho que desapareció y que no puede ser revivido. Y el tiempo no es otra cosa que la creencia demente de que lo que ya pasó todavía está aquí y ahora. Perdona el pasado y olvídate de él, pues ya pasó. Ya no te encuentras en el espacio que hay entre los dos mundos. Has seguido adelante y has llegado hasta el mundo que yace ante las puertas del cielo. Nada se opone a la voluntad de Dios, ni hay necesidad de que repitas una jornada que hace mucho que concluyó. Mira a tu hermano dulcemente y contempla el mundo donde la percepción de tu odio ha sido transformada en un mundo de amor.